Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Le damos la más cordial bienvenida. Comenzamos entonces con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido de ti. Te pedimos, Señor, que en este día te manifiestes de una manera muy personal en nuestros corazones. Nos enseñes las cosas grandes y ocultas que tú tienes preparadas para nosotros. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que no han podido llegar por causa de quebrantamiento de la salud. Tengas misericordia de ellos, Señor, los puedas sanar de una manera milagrosa. Para gloria y honra de tu nombre te damos gracias. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Estamos en el tema de la santificación, la confesión de fe de Westminster. Estamos hablando sobre la santificación. Y hemos dicho que los llamados, los regenerados, los de nuevo corazón y de nuevo espíritu son santificados por el mérito de Jesucristo en la cruz, por la palabra y por el Espíritu Santo. Ya el pecado pues no tiene potestad en estas personas y ese deseo de pecar ha sido debilitado. Y en la santificación el hombre es fortificado para servir a Dios en santidad. La santificación es para todo regenerado, pero no es completa en esta vida. Por el remanente de la corrupción que hay en nuestra carne, esa lucha donde surge la batalla entre la carne y el espíritu. Eso es lo que hemos visto en las secciones 1 y 2. Entonces hoy vamos a comenzar la sección 3 de la santificación. Y luego entraremos en el nuevo tema que sería la fe salvadora. Así que en la sección 3 dice: en dicha batalla, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer mucho por algún tiempo, sin embargo, a través del continuo suministro de fuerza de parte del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada triunfa. Y así crecen en gracia los santos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que estamos en la sección 3 de la confesión de la confesión de fe, o sea, de la santificación. El paquete que tienen en la mesa es el siguiente tema, que sería entonces la fe salvadora. Así que veamos entonces, vamos a desglosar entonces esta sección paso a paso como siempre hacemos. Comenzando entonces con la primera parte de la sección 3, donde dice: en dicha batalla, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer mucho por algún tiempo. ¿Qué batalla? ¿El bien y el mal? El dilema que tiene uno, claro, entre la carne y el espíritu. El bien y el mal. O sea, sí, bueno, pero es el interno. Es el interno, eso es interno al hombre. O sea, el deseo de la carne es en contra del espíritu y el deseo del espíritu es en contra de la carne. Y estos dos batallan entre sí para que no podamos hacer lo que hagamos, lo que queramos. Y eso pues lo vimos entonces en Gálatas capítulo 5, que vimos esa descripción. Así que en la batalla que tenemos, la batalla interna de la lucha entre la carne y el espíritu, aunque queda corrupción en nuestra carne, o sea, queda el deseo de pecar. ¿Por qué razón? Porque lo que se regenera es el espíritu, no se regenera la carne. Carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Así que la corrupción queda en nuestras vidas y puede prevalecer por algún tiempo. O sea, que a pesar de que queremos caminar en santidad, pase adelante por favor. A pesar de que queremos caminar en santidad. Bueno, voy a esperar. No, porque no. ¿Tienes catarro? No, yo estoy vacunada. Estamos entonces terminando la... A mí no me hace nada. Está peor. A mí me pasa, me viene cada mes y yo me enfermo. Oye, cada mes. Feliz año. ¿Qué?
Así que en dicha batalla, esa batalla que tenemos internamente, la carne en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne, queda una corrupción, aunque nuestro deseo sería caminar en santidad. No estamos caminando en santidad completamente por el hecho de que todavía tenemos de la antigua naturaleza el deseo de pecar, o sea, eso es natural dentro del hombre. Para Rocío y para Cristian es el paquete que di la semana pasada, así que no lo tengo aquí disponible, y luego entonces entraremos en la salvadora. Pero si por lo menos nos escuchan, pues entonces. Así que nuevamente estamos en esa lucha interna, y eso entonces prevalece dentro de nosotros. En Romanos capítulo 7, versículo 23, dice: pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. ¿Quién está hablando aquí en Romanos 7? Pablo. El apóstol Pablo. ¿Quién está hablando entonces en esta porción? Dice: veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. O sea que el deseo mental era servir a Dios en santidad, pero el deseo corporal era servir al pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que el pecado es interno al hombre. Eso es lo que está diciendo. Es intrínseco. Sí. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, somos pecadores, estamos dentro de esa naturaleza pecaminosa. Así que por esa razón él dice: tengo una guerra, porque nuevamente mi cuerpo quiere una cosa, pero mi mente quiere servir a Dios. Y eso está dentro de nosotros, a pesar de que somos santificados por la obra de Jesucristo. En ese proceso de la santificación nos vamos poco a poco apartando del pecado y acercando a Dios. O sea, es un proceso de la santificación. ¿Okay? Así que nuevamente esa batalla es continua dentro de nosotros por causa de esa corrupción remanente que queda dentro del cuerpo cuando somos regenerados, cuando somos salvados por la misericordia de Dios. Entonces dice: sin embargo, a través del continuo suministro de fuerza de parte del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada triunfa. ¿Okay? Así que nuevamente, a pesar de que tenemos una naturaleza corrupta y un deseo de vivir en santidad, con el tiempo nuestro deseo de vivir en santidad va a prevalecer sobre la naturaleza corrupta. O sea, vamos a ir negando el pecado, pero deseando más la santidad. Yo sé, eso tendrá también que ver con el envejecimiento. La madurez, sí. Lo que pasa es que esto no llega todos los días a la misma vez para todo el mundo. O sea, quizás con la madurez es que vamos asentándonos más, porque nuevamente nuestros deseos, nuestras aspiraciones van cambiando. Sí. Tenemos otros anhelos. Tenemos otros anhelos, otros objetivos. O sea que posiblemente, pues sí, eso va tomando esa potestad. Pero nuevamente hay personas que desde más jóvenes ya tienen esa inclinación del deseo de la santidad. Son entonces las personas que el Señor llama para su servicio a temprana edad. Entonces deciden ya entrar en una carrera de pastorado. Yo pienso que en la medida que envejecemos vamos teniendo más temor. Porque nos estamos acercando a la muerte. Sí. Sin embargo, todos los días estamos expuestos. Sí. No importa la edad. O sea, sí, porque se mueren los recién nacidos. Sí. Y antes de más temor, porque es lo que yo siempre observé con la gente cuando va teniendo más temor a que va a morir y no está en paz con Dios. Sí. Porque mientras estamos jóvenes, pues tenemos ese ímpetu, no creemos que no vamos a morir, muchos creen que no vamos a morir y no tenemos ese temor. Ya cuando estamos viendo ya que estamos en el umbral, entonces
voy a ponerme en paz con Dios porque voy a morir. ¿Cierto? Sí, porque antes ni a la iglesia íbamos. Ni leíamos la Biblia, ni nada. Sin embargo, pues vuelvo y les digo, la pedrada que está destinada para cada uno siempre tiene un momento específico Ni para que, llegar. ni que nos quitemos. Ni que nos quitemos nos va a pegar. Entonces, si el Señor nos está llamando, o sea, recuérdense que el deseo del Señor, o sea, la voluntad de Dios es que el hombre reconozca su pecado, se arrepienta y se convierta para que Él lo pueda salvar. Esa es la voluntad de Dios. O sea, Dios no se alegra cuando el impío se pierde. Claro. ¿Me explico? Porque Se alegra cuando se arrepiente. pero hay fiesta en el cielo cuando un pecador reconoce su pecado y se arrepiente. Y vive entonces en ese arrepentimiento. Así que nuevamente, pues, o sea, ahora somos cabeciduros, somos Nabucodonosor, somos el hijo pródigo. Somos, el Señor nos tiene que humillar a lo más profundo para que entonces podamos levantar los ojos y decir, o sea, recobrar la razón y decir, en la casa de mi padre, los peones comen mejor que yo. Exacto. Entonces, pues sí, es un proceso, yo lo veo como un proceso, donde cada día el Señor nos va enseñando algo. Si nos quisiera enseñar todo, o sea, como yo quisiera haber sabido lo que cuando tenía 15 años, todo lo que sé ahora. Es que es dosificado. Un día es. Cada vez. O sea, un día y a golpes, a tristezas, a dolores. La fuerza de golpe es un ese boxeador. Así mismo. Así que nuevamente, pues, a pesar de que nos prevalece esa corrupción, somos empoderados de parte del Espíritu Santificador de Cristo, y entonces esa parte regenerada que el Señor nos ha regenerado comienza a tomar mayor triunfo. En Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, y bajo la gracia, a pesar de que somos pecadores, en la gracia, el Señor, o sea, cuando y fue lo que vimos en la sección pasada, en la justificación, el Señor nos mira sin pecado. O sea, el Señor nos llama, cuando nos llama nos justifica. ¿Qué quiere decir justificación? Justificación quiere decir que el Señor nos mira inocentes. Y cuando nos mira inocentes, a pesar de que somos pecadores, nos está mirando a través de Jesucristo. ¿Okay? De nuevamente, si no fuera por la gracia de Dios, no hay uno que pudiera ser salvo. Sí, porque si estamos bajo la ley, Si estamos bajo la ley, porque dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. si no bajo la gracia. Si estuviésemos bajo la ley, no hubiese uno salvo. No, claro. Porque no hay uno que pueda cumplir los 613 mandamientos Exacto. que exige la ley. Entonces, pues, el pecado no tiene dominio sobre nosotros porque estamos bajo la gracia. Sin embargo, la gracia tampoco es una carta de crédito para que usted pueda ir a pecar. O sea, la gracia lo que establece es: tú pecaste, entonces Jesucristo dice: Padre, yo morí por el pecado de Joseph, el pecado del hombre. Y entonces cuando Él le dice: yo morí por ese pecado, entonces el Padre perdona ese pecado por causa de ¿qué? De la gracia que nos tenemos por medio de Jesucristo. Ahora, el día que usted esté planificando pecar, vamos a hablar un poquito más fuerte. El día que usted esté planificando pecar, recuérdese que Jesucristo estaba en una cruz del Calvario muriendo por ese pecado. ¿Sí? Así que
la próxima vez que usted lo planifique, piense bien lo que está haciendo, porque Jesucristo estaba dando su vida para que tuviéramos perdón de ese pecado. ¿Okay? Primero de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que nace de Dios vence al mundo. Esto lo vimos también en Apocalipsis, en una de las iglesias que dice, el que venciere hasta el fin, yo le daré la corona de la vida. ¿Quién es el que vence? Todo el que es nacido de Dios. ¿Quién nace de Dios? El que Dios llama, el que Dios justifica, el que Dios regenera. Ese es el nacido de Dios. Y ese que nace de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, ¿cómo vencemos al mundo? Cuando creemos que Cristo murió por nosotros para el perdón de los pecados, y que solo por medio de Jesucristo podemos ser salvos, que no hay otro sacrificio. Cuando Cristo dijo consumado es en la cruz del Calvario y murió, lo que dijo fue ya está todo hecho. ¿Y qué hizo Jesucristo? Se sentó a la diestra de Dios Padre, no porque estaba cansado, sino porque ya está todo hecho. Así que nuevamente, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido nuestra fe. A nosotros lo que nos toca es creerlo. Ahora, ¿lo puedo yo creer por mi propio mérito? No, porque ese es un don que Dios nos da. Es un don que Dios nos da para poderlo creer. Y de la misma manera que Dios da el don para que puedas creer, Dios le quita el don para que no puedas creer. ¿Okay? Y eso nuevamente pues son ya los hijos de iniquidad, los pecadores, o sea, los hombres que quieren deliberadamente pecar, los que practican el pecado y la iniquidad. Dios los abandona, les dice, tú no quieres nada conmigo, yo no quiero nada contigo, te voy a dar una mente reprobada. Y eso lo puedes encontrar en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32, donde dice, la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad. Voy a tomar una oportunidad para leerlo. Romanos 1. Cristian está en la página 1541. 1541. Romanos 1. Romanos 1, versículo 18 hasta el 32, voy a leer. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea, que Dios en el cielo, de la misma manera que revela su amor, ahora va a revelar su ira. ¿Y la ira de qué? ¿O la ira por qué? Por la impiedad e injusticia, y sigo leyendo el 18 en la parte de arriba, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios no es un conejito que está metido en una cuevita y no sabemos dónde está. O sea, Dios se ha manifestado al hombre a través de todo el tiempo. El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, o sea que Dios se ha hecho visible. Vuelvo y le digo, Dios no es un conejito escondido en una cuevita y nosotros no sabemos dónde está. Dios se ha hecho visible en todo el tiempo.
¿Sí? Entonces, el 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, el hombre habiendo conocido a Dios, sabiendo que hay un hombre, sabiendo que hay un Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, el hombre, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Okay. Entonces en el 24, o sea, estamos hablando de un hombre que se hizo sabio, fueron y buscaron sus grados de doctorado en filosofía, y entonces comenzaron a filosofar en contra de Dios, Dios no existe, etc. Entonces cambiaron la imagen de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Que de la misma manera que Dios te da a ti la fe para creer en Jesucristo, de la misma manera que Dios te da la fe para creer en Jesucristo, también te puede dar una mente reprobada para que no creas. Ahora, ¿quiénes son esas personas? Las que se describen aquí. O sea, las que conociendo a Dios ni lo reconocen ni le dan gracias. ¿Me explico? O sea, te conozco pero no te saludo. O sea, y nuevamente pues van y buscan su mucha educación, su grado de doctorados en filosofías y entonces pues salen con una nueva religión. Y realmente pues, o sea, y lo que dice es la ira de Dios manifestada desde el cielo. Es que los filósofos y los científicos llegan a eso. Sí que no hay Dios. Usted dice el hombre necio en su corazón, Dios no existe. Nosotros somos el eslabón perdido. Ajá. Entonces, ¿qué hace Dios? Los deja entonces en su propia concupiscencia, en su propia lascivia. Ahora, Jesucristo dijo, si tú no estás conmigo, estás en contra de mí. Así que nuevamente, solamente hay dos bandos. En el momento en que Dios te desecha, ¿quién te recoge? Satanás. Entonces, ¿eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás? O sea, Jesucristo se lo dijo a los fariseos. Fue muy claro, ustedes son hijos del diablo.
ustedes lo que quieren hacer son las obras de su padre, el diablo. O sea, no hay entremedio, no hay grises. No hay grises. O eres de Dios o no eres de Dios. Si vamos a Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, en la página 117, si quieren buscarlo, Cristian. No, 117, pero de aquello. ¿En cuánto ahí? Éxodo 20. Éxodo. Y como la Biblia se confirma con la Biblia, o sea, voy a leer del versículo 1. Mira cómo dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Okay? Así que hay un grupo de personas que aborrecen a Dios. Claro que, es más, por eso estoy leyendo que hay una iglesia que adora al diablo. Sí, la iglesia de Satanás, Exacto. establecida por Antón Lavey, Lavoy, creo que era, Antón Lavey. Entonces, o sea, fíjate, dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero mira lo que dice el 6, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Okay? Así que en esta vida hay un hombre que aborrece a Dios. Ese hombre que aborrece a Dios, pues nuevamente Dios visita la maldad de ellos hasta la tercera y cuarta generación. Y hay un grupo de hombres que quieren servir a Dios, son piadosos, tienen ese deseo de servir a Dios y de guardar sus mandamientos. Entonces esos hombres reciben misericordia. Yo sé, lo que acabo de decir me ha hecho ruido. En una ocasión dijiste que el pecado no se hereda. O sea, el padre pecador no le deja como herencia el pecado a sus hijos. Correcto. ¿Ya? Entonces ahora dice, acabas de leer que son atacados hasta la tercera y cuarta generación. Los que me aborrecen. Los que me aborrecen. No los pecadores. No los que me aman. Exacto. Y no los pecadores, porque de repente hay un pecador inconsciente. Como hemos dicho, ¿no? Que hay un pecador que planifica, premedita. Sí. Y hay otro como el apóstol Pablo, que no quería pecar en la mañana, pero se acostaba viendo pecado. A lo mejor eran pecados insignificantes, pero siempre son pecados. Son pecados. ¿Verdad? Porque el que se roba una aguja es como si robara $1.000.000. Claro, el que dice una mentira no es ni blanca ni negra. Exactamente. Entonces, es el que lo aborrece, mas no el pecador, ese pecador que no los que me aman, hago misericordia a los que me aman. Pero no digo hago misericordia hasta la tercera y cuarta generación, sino hago misericordia para el que me ama. Exacto. Ahora, el que me aborrece, el problema que hay con el que me aborrece es que el que me aborrece, padre, el hijo me puede aborrecer. El nieto me puede aborrecer. Porque es una escuela que trae. Sí. Ahora, ha habido situaciones donde el padre aborrece, pero el hijo ha hecho lo justo delante de Dios. Ese caso también lo vemos en la Biblia. Bueno, yo te voy a dar un caso de la vida real. Yo conocí una señora que era prostituta y tuvo 3 hijas. Y las 3 muchachas me decían, no podemos seguir el ejemplo de mamá.
Claro. Y una se graduó conmigo en la universidad y las otras dos en carreras diferentes. Porque no quisieron seguir el ejemplo de su mamá. Y la mamá le daba el ejemplo de la prostitución. Sí. Entonces aquí cabe también eso, el padre pecador, que el hijo dice, voy a romper con esto. Sí. Lo que pasa es que hay una enseñanza que está corriendo por la iglesia que se llaman las maldiciones generacionales. Entonces, que si tu mamá fue prostituta, entonces tu hija va a ser prostituta, tu nieta va a ser prostituta. Entonces, realmente, pues, la maldición generacional no existe, porque vuelvo y te destaco. La Biblia dice que el padre o el hijo no hereda el pecado del padre, ni el padre hereda el pecado del hijo. O sea que cada uno. Pero yo creo que esa madre nunca va a preferir que sus hijas sean eso, o sea, siempre le va a dar educación, le va a dar eso, o sea, yo creo, bueno, como madre. Sí, pero hay madres y madres. Claro. Como hay padres y padres. Yo digo, no, o sea, sí. Sí. No. Nosotras, que hemos sido criadas en un hogar religioso, ¿verdad? O respetando los preceptos, ¿verdad? Con el temor de Dios. Exactamente. Pero aquellas mujeres y aquellos hombres que vivieron a su libre albedrío a la máxima potencia, que no respetaron absolutamente nada, no pueden dar ejemplo positivo a sus hijos, porque les da igual. Yo tuve un obrero, yo era directora de un liceo nocturno, y tuve un obrero, y lo llevo a colación para que ustedes vean, cuando llegó la elección de presidencia de la República, que Manuel Rosario, opositor, era el candidato que iba contra Chávez, yo llamé a mi personal, me encerré con ellos, y les dije, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, analicen bien cómo van a depositar su voto. Y un obrero salió y me dijo, profesora, yo no tengo por qué pensar en mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque yo me crié sembrando papas allá en el estado de Trujillo. Bueno, que siembren papas. Ok, perfecto. Volvió a ganar Chávez. Una tarde él me dice que si puede conversar conmigo. Sí, cómo no, pero a solas, profe. Ok, pase. Profe, mire, viene la clasificación del personal. ¿Usted podría pasarme de aseador a portero? Y le dije, vaya a sembrar papas. Él se me quedó mirando, se levantó y se fue. Porque es que la gente quiere dar ejemplo. Si tú no querías que tus hijos progresaran porque tú sembraste papas, sigue sembrándolas. Así, de repente pequé. Claro, porque fue el mal por el mal. Sí, de repente pequé. Pero es que la gente que da el ejemplo, pero después se me acercó y me dijo que tenía razón. Estoy pasando más hambre que cuando sembraba papas. Entonces, yo creo que también hay que dar una palmadita de vez en cuando a la gente cuando está obcecada. Así que, nuevamente, volviendo al tema, de la manera en que Dios nos da la fe para creer en la justificación, en la santificación, en la regeneración, para vencer entonces al mundo. Dios también, entonces, hay hombres que Dios les nubla la mente para que no crean. O sea, en algunos casos, pues, ese nublado de mente tiene un propósito. Tenemos, por ejemplo, Nabucodonosor, y también tenemos la historia del hijo pródigo. Okay. Entonces, así que nuevamente, pues, tenemos un minuto para ver lo de Nabucodonosor. De él, si todo es bueno. Vamos a ver. Yo creo que es en Daniel capítulo 4. ¿Dónde? Daniel capítulo 4. La locura de Nabucodonosor. La
Nabucodonosor. Daniel está en la página 1106. Déjame el índice. 1106. Estamos buscando el capítulo 4. El capítulo 4 está en la 1111. Búscate. 1111. ¿Quién fue Nabucodonosor? El pueblo judío había estado abusando o sea, los líderes del pueblo judío, los ricos, habían estado abusando de los pobres. O sea, habían comprado los jueces para quitarle la tierra a los pobres, tenían las balanzas alteradas de tal manera que el pobre pagaba más por los alimentos en la balanza. Y Dios le dijo, mire, cambien su manera de pensar o yo les voy a mandar una invasión. Y como no quisieron obedecer a Dios, por el norte vino Asiria y por el sur vino Babilonia con Nabucodonosor. Entonces, de ahí pues se destruyeron el templo, se llevaron a los jóvenes y entre los jóvenes se llevaron a Daniel. Entonces Daniel pues era profeta de Dios. Pero Nabucodonosor era un rey bastante soberbio, al punto que mandó a hacer una estatua de oro y decía, cuando suene la trompeta ustedes todos tienen que adorar la estatua de oro. Pero era de él. De él mismo, era de él. Era su imagen. Era su imagen. Entonces, un día pues Nabucodonosor dijo, mira la gran Babilonia que yo he hecho, esto yo lo construí con el esfuerzo de mis manos. Y esa noche tuvo un sueño, y ese sueño pues Daniel le dice, lo que va a pasar contigo es que tú vas a caer de tu soberbia y hasta que no reconozcas a Dios. Entonces cuando entra en el capítulo 4, mira lo que dice. Dice, voy a leerlo rapidito porque voy a empezar en el 28. Daniel 4:28. Entonces dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, todo lo que se lee antes del 27, del 28. Y dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? O sea que nuevamente aquí se está haciendo la gloria. Nabucodonosor. Versículo 31. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. O sea, vas a vivir en un pesebre como un ganado, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. O sea, Dios pone reyes, Dios quita reyes. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas
como las de las aves. Versículo 34, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, recobró la razón. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino no Por todas las edades. por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según la voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Señor. ¿Sí? Así que nuevamente lo que hizo fue velarle el pensamiento hasta que no reconoció a Dios. Así que nuevamente, todo lo que es nacido de Dios, ¿okay? Cuando dice nacido de Dios, el llamado, el regenerado, el justificado, el santificado, ese vence al mundo porque cree en Jesucristo. ¿Quién le da la fe? Dios le da la fe. ¿Y quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, que es decir, Cristo. O sea, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea que nuevamente esto comprueba de que quien nos da el crecimiento en la santidad es el mismo Jesucristo. ¿Okay? Así que nuevamente, Cristo produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea, igualmente, ¿qué padre que no ama a su hijo no lo corrige? ¿O qué padre que ama a su hijo no lo corrige? ¿Okay? Así que nuevamente, Cristo es el que produce el conocimiento. Así que en la batalla esta del espíritu en contra de la carne, a pesar de que hay corrupción prevaleciente antes o que prevalece por algún tiempo, a través del suministro continuo del Espíritu Santo es que nosotros somos santificados para triunfar en la santificación. Y así crecen en gracia los santos. ¿Quiénes son los santos? Santos son los que Dios ha justificado y que los está llevando entonces por el proceso de la santificación. La palabra dice sin santidad nadie podrá ver a Dios. O sea que nuevamente los santos somos todos nosotros que hemos sido regenerados por el poder de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, crecemos, o sea, ¿cuál es el hombre más espiritual? La persona que conoce cada día más a Jesucristo. ¿Cómo lo conocemos? Leyendo la palabra. ¿Okay? Crecemos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? Esa es la persona más... lo que quería decir era que la persona que más conoce a Jesucristo no se enaltece. O sea, no se dice yo conozco a Jesucristo de lo que tú lo conoces. Es humilde. Al contrario, mientras más conoce a Jesucristo, más humilde se hace.
porque reconoce la grandeza de ese Dios y cuán pequeño es el hombre. Para que Dios se acuerde de él. Pequeño y débil. Y débil, y frágil. Y frágil también. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Entonces, somos transformados. O sea que nuevamente el llamado, la justificación, la santificación, o sea, todo eso es obra de Dios en nosotros. Parece que nosotros lo estamos haciendo, pero realmente Dios cada día dándonos un poquito más, un poquito más, un poquito más para que podamos seguir viviendo en santificación. ¿Cuál es nuestro deseo? Completamente ignorar a Dios. O sea, nos gusta pecar. Nos gusta el pecado. Sin embargo, sabemos la consecuencia del pecado. La paz es la muerte. La muerte, y la muerte significa separación de Dios. Así que nuevamente pues tenemos esta batalla por la corrupción que queda remanente. El Espíritu Santo nos suministra la fuerza para que podamos seguir adelante, para que nuestra parte regenerada continúe triunfando. Así crecemos en gracia, en el conocimiento de Jesucristo, y somos perfeccionados, o sea, se va perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que nuevamente es un proceso que estamos viendo. Vamos siendo perfeccionados en la santidad, la santidad en el temor de Dios. Y segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Así que lo que está diciendo aquí es, tenemos las promesas. ¿Cuáles son las promesas? Están aquí, ¿no? Tenemos las promesas, nos limpiamos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. O sea, usted descubre que es agradable y que no es agradable delante de Dios por las promesas que están en este libro. ¿Sí? Entonces, de esa manera nos perfeccionamos en santidad. Porque realmente mientras más conocemos de Dios, más temor tenemos entonces de Dios. O sea, hay gente que dice, bueno, yo le digo, o sea, la salvación es por la fe, tienes que creer. Dice, bueno, pero los demonios creen y tiemblan. Y yo le digo, bueno, yo creo, yo tiemblo, yo soy demonio. Exacto. O sea, no confundas una cosa con la otra. ¿Okay? Así que la semana próxima comenzaremos entonces con el tema de la fe salvadora. Ya tienen el material en la mesa. Se lo llevan, por favor, lo traen la semana que viene. Para entonces comenzar con lo de la fe salvadora. Entonces, para Cristian y Rocío, yo les traeré los materiales de la santificación. Si me dicen cuál fue la última que recibieron. El último capítulo que recibieron. Confesión de fe, capítulo 14 14. es la fe salvadora. Anterior a ese. Bueno, más ratito me dicen, para entonces traerle la copia impresa. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que hemos tenido hoy día de estudiar su palabra. Señor, sabemos que el tema es bastante fuerte. Sabemos, Señor, que solo tú puedes cavar hondo en nuestros corazones para que podamos creer en ti y podamos seguir adelante, Señor, buscando las cosas grandes y ocultas que tú has preparado para nosotros. Te damos gracias, Señor, por la santificación, porque sabemos que esto es un proceso donde tú estás envuelto.
para llevarnos al conocimiento tuyo y que te podamos servir, Señor, como el Dios verdadero, adorarte como tú quieres que te adoren. Te pido, Señor, hoy día por los hermanos que están enfermos, tenga misericordia de ellos y les deje entonces un toque de sanidad, fortaleza, Señor, para poder traer tu palabra. Le pedimos en el nombre de Jesucristo que estés con nosotros todo el día, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Nos veremos entonces en el servicio. Dios salve a su pueblo y que Dios nos bendiga.